El paisaje de contrastes que vería un viajero al recorrer los caminos rurales de Puebla a finales del siglo XIX habría sido notorio. Las haciendas señoriales que se alzaban en el horizonte frente a la serranía poblana eran testigos silenciosos de un sistema que había sufrido escasos cambios desde el periodo colonial. En la diminuta comunidad de San Andrés Chalchicomula, ubicada aproximadamente a 35 kilómetros al este de Puebla. El caso de una joven que desapareció en circunstancias que todavía, hoy en día, son difíciles de explicar. El 12 de marzo de 1881, la última vez que se vio a Dolores Vázquez Mendoza, una joven de 22 años, fue cuando abandonó la propiedad de su madre, Concepción Mendoza Ruiz. Se dirigía hacia la hacienda La Esperanza, que se hallaba a 8 kilómetros del poblado. De acuerdo con lo que se ha registrado en el registro parroquial de San Andrés, Dolores no alcanzó nunca su destino. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante no es únicamente la desaparición como tal, sino los acontecimientos que la antecedieron y el contexto que saldrían a la luz decenios más tarde. Los documentos que quedaron después del incendio de 1912 en el archivo municipal solo nos brindan fragmentos de lo sucedido. No obstante, un archivo parcialmente conservado en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla incluye las declaraciones recopiladas por el juez de paz Enrique Jiménez Orozco, que proyectan una luz inquietante sobre lo ocurrido con Dolores. La declaración de Teresa Gutiérrez Santos, quien vivía cerca de la familia, es el comienzo del expediente número 243, fechado el 28 de abril de 1881. Vázquez. Gutiérrez, en su testimonio, relató que vio a Concepción Mendoza discutiendo acaloradamente con un hombre de apariencia severa y vestido como hacendado alrededor de 2 semanas antes de la desaparición de Dolores. De acuerdo a su narración, cuando se encontraba cerca de la ventana abierta de la casa, oyó a Concepción decir con claridad: «Ya no tengo más con qué pagar. Ella es la única que me queda». La investigación inicial, llevada a cabo por las autoridades locales bajo la dirección del alcalde Sebastián Alvarado Torres, terminó de manera precipitada que Dolores había escapado por su propia voluntad, probablemente con un pretendiente, como ocurría a veces con las mujeres jóvenes de aquel tiempo. A pesar de las quejas del hermano mayor de Dolores, Joaquín Vázquez Mendoza, quien sostenía que su hermana no tenía motivos para dejar la casa familiar, el caso fue cerrado el 3 de junio de ese año. Lo que conocemos de Dolores previo a su desaparición es únicamente lo que se encuentra en los registros de la Iglesia y ciudadanos. Hija de Concepción Mendoza y Ramón Vázquez Fernández, un trabajador de la hacienda La Esperanza que murió 3 años antes por una neumonía. La familia Vázquez Mendoza había tenido cierta estabilidad financiera debido al trabajo de Ramón, que había conseguido ahorrar lo necesario para adquirir un pequeño terreno en las afueras de San Andrés. No obstante, después de su fallecimiento, la condición económica de la familia se deterioró significativamente. El sacerdote Gabriel Morales, que es el párroco local, Velázquez, en el libro de registros parroquiales, dejó constancia de que Dolores asistía a misa con frecuencia y que había colaborado en la planificación de las celebraciones de la santa patrona del pueblo el año pasado. La describió como una chica reservada, pero con un comportamiento impecable. Nada en estos registros indica razón alguna para una salida voluntaria y repentina. Lo que ocurrió después de ese 12 de marzo se mantendría oculto durante cerca de 80 años, hasta que en 1958, en el proceso de renovación del Viejo. En el cementerio de San Andrés, en Chalchicomula,
Los empleados descubrieron un pequeño cofre metálico oxidado que estaba sepultado al lado de una tumba que no se había identificado. El contenido del cofre fue lo que hizo que el descubrimiento no pasara desapercibido. Un diario personal y varias cartas, las cuales pertenecían a Joaquín Vázquez Mendoza, el hermano de Dolores. El diario, que ahora se conserva en el acervo de documentos históricos del Museo Regional de Puebla, brinda una visión aterradora acerca de los sucesos que ocurrieron después de la pérdida de su hermana. Las primeras anotaciones escritas con una caligrafía detallista muestran la angustia de un hermano que busca respuestas desesperadamente. Joaquín explica cómo empezó su propia investigación después de que las autoridades decidieron archivar el caso. Mi madre guarda un silencio que equivale a más de 1000 palabras, anotó el 2 de julio de 1881. Su mirada se vuelve al piso de inmediato cuando menciono a Dolores, como si tuviera miedo de que sus ojos revelaran algún horrible secreto. He intentado hablar con ella acerca del día en que Dolores desapareció, pero se resiste a tratar el asunto, manteniendo que debemos aceptar que se ha marchado. Las observaciones que Joaquín registró acerca de cómo se comportaba su madre tras la desaparición de Dolores son lo que vuelve este caso especialmente perturbador. Conforme a sus escritos, Concepción, que había vivido modestamente durante toda su vida, empezó a mostrar de repente objetos de cierto valor, como un reloj de plata o un broche con piedras diminutas que parecían ser esmeraldas y, lo más importante, un documento que liquidaba una deuda importante con don Augusto Romero Casasola, quien era el dueño de la hacienda La Esperanza. Hoy fui a la hacienda bajo el pretexto de buscar trabajo, escribió Joaquín el 10 de agosto. Don Augusto estaba en consulta y el capataz Miguel Fuentes Ibarra me dejó aguardar en el corredor. Josefina se aproximó hacia mí mientras esperaba a una de las sirvientas. Al inicio pensé que simplemente estaba cumpliendo con los deberes de hospitalidad del hogar ofreciéndome agua. Sin embargo, cuando me pasó el vaso, murmuró algo que me heló la sangre. Si estás buscando a tu hermana, dirígete hacia el ala este, donde está la habitación que permanece cerrada. Las páginas que vienen después de esta entrada revelan un cambio significativo en la caligrafía de Joaquín, que se vuelve más rápida, casi frenética. Detalla cómo trató muchas veces de llegar al ala este de la hacienda, pero siempre hallaba impedimentos, puertas cerradas, sirvientes atentos o la presencia del mismo don Augusto. Lo que causa mayor perturbación son sus observaciones acerca de los ruidos que oyó en una de sus visitas nocturnas secretas a la propiedad. Me escondí entre los arbustos que están próximos a la ventana en el ala este. El canto de los grillos era lo único que rompía el silencio nocturno, hasta que lo oí. Un lamento tan delicado que podía ser confundido con el viento entre las hojas. Sin embargo, no se trataba del viento. Era una voz humana, la cual conocía bien. Sin embargo, ahora sonaba tan lejana y quebrada que parecía venir de un sitio fuera de este mundo. Estoy seguro de que fue Dolores. Tras una anotación del 2 de septiembre de 1881, el diario de Joaquín se corta repentinamente. En ella, expresa su deseo de enfrentar a don Augusto Romero directamente con sus sospechas. No obstante, las cartas que se hallaron junto con el diario muestran que Joaquín no tuvo la posibilidad de realizar esa confrontación. Una misiva de María Díaz Contreras, cónyuge del doctor local, a su hermana en la ciudad de... El joven Vázquez fue hallado ayer por el camino a Esperanza, al parecer víctima de un asalto.
se dice en una nota fechada el 7 de septiembre en México. El médico afirma que la muerte fue provocada por los golpes en su cabeza. Su madre, que ya estaba triste por la ausencia de su hija, ahora tiene que sepultar a su hijo. Si no hubiera sido por un reporte policial de 1893, 12 años después de los acontecimientos iniciales, el caso habría quedado sepultado en el olvido. Fernando Ortega, el historiador, lo descubrió en el año 1962. Miranda, al realizar una indagación acerca de delitos rurales en el período del Porfiriato. El inspector Ramiro Castaño Velasco, en su informe, narra la detención de Miguel Fuentes Ibarra, el ex capataz de la hacienda La Esperanza, a causa de una pelea en una cantina de Puebla. Según el testimonio del cantinero y dos clientes, Fuentes, en estado de ebriedad, comenzó a hablar incoherentemente sobre la muchacha de la habitación cerrada, y como los gritos eventualmente cesaron, pero los lamentos continuaron por meses. Fuentes se volvió violento al ser interrogado sobre estas afirmaciones, rompiendo muebles y amenazando a los clientes con un cuchillo. Fuentes, en su interrogación ya sobrio, negó recordar haber hecho tales declaraciones y se retractó de conocer a una mujer encerrada en la hacienda. No obstante, el inspector Castaño, intrigado por las declaraciones, dispuso una investigación reservada sobre la propiedad que ya no pertenecía a don Augusto desde su fallecimiento en 1889. La familia Montero Salcedo, los nuevos dueños, consintieron que la casa principal fuera inspeccionada, incluyendo el ala este. Según el informe, los oficiales hallaron algo inquietante durante la inspección de una habitación que supuestamente había sido utilizada como almacén. Cuando movieron un armario pesado, hallaron en la pared marcas que parecían haber sido causadas con un objeto afilado. Los 3 nombres que se repetían una y otra vez eran Joaquín, Mamá y Dolores. El inspector Castaño trató de encontrar a Concepción Mendoza para interrogarla acerca de estos descubrimientos, pero se enteró de que la mujer había muerto en 1887, llevándose consigo cualquier información que pudiera haber tenido sobre el paradero de su hija. Los vecinos que fueron entrevistados recordaban a Concepción como una mujer que después de la muerte de su hijo se volvió cada vez más reservada y rara vez salía de casa, salvo para ir a misa. Uno de los relatos más inquietantes es el que proviene de Elena Rojas Gómez, que fue asistente en casa de Concepción entre sus años más recientes. El informe policial señala que Rojas dijo: «La señora se sentaba durante horas frente a la ventana, como si estuviera aguardando la llegada de alguien. En ocasiones la oía hablar sola, pidiendo perdón. La fiebre la volvió delirante en sus últimas semanas. Para salvarnos la vendí», decía repetidamente. Pero ignoraba que él la encerraría eternamente. Finalmente, en 1895, el caso fue cerrado por escasez de pruebas definitivas y porque había pasado mucho tiempo desde los hechos originales. Miguel Fuentes, después de su arresto inicial, fue liberado y no se sabe dónde estuvo después. A lo largo de las décadas posteriores, la historia de Dolores Vázquez se integraría al folclore del lugar. Los residentes de San Andrés Chalchico-Mula, que posteriormente se llamaría Ciudad Cerdán, susurrarían acerca de la joven a la que su madre vendió y sobre los lamentos que algunos decían oír en las noches sin luna cerca de las ruinas de la antigua hacienda, la cual fue definitivamente deshabitada en 1917. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es el hallazgo hecho en 1965 por un grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México,
quienes estaban catalogando construcciones coloniales en Puebla y examinaron las ruinas de la Esperanza. En el reporte que publicó el doctor, según Javier Montoya León, el director del proyecto, se ha encontrado una habitación que permanecía sellada desde que el edificio sufrió un colapso parcial hace décadas. Hacia atrás. El doctor escribió que, al despejar los escombros que obstaculizaban la entrada a lo que parecía ser una habitación en el ala este de la casa principal, hallamos un lugar de alrededor de 3 por 4 metros. Montoya. Las paredes exhibían una gran cantidad de marcas y escritos parecidos a los que se mencionan en el informe policial de 1893. No obstante, lo que realmente perturbó fue encontrar un pequeño espacio escondido bajo el piso de madera, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera tumbarse. En el interior, hallamos diversos objetos: un rosario, un peine con algunos cabellos todavía adheridos y un trozo de tela que probablemente perteneció a un vestido. El estudio de estos objetos mostró que eran del final del siglo XIX, lo que coincide con la época en que desaparecieron los Dolores. En la habitación ni en las zonas cercanas a ella se hallaron restos humanos. Sin embargo, el doctor, en su informe, Montoya indicó que el área por debajo del suelo mostraba señales de haber sido alterada después de su uso original, con un área de tierra que parecía haber sido extraída y sustituida. Otra pieza perturbadora del rompecabezas es proporcionada por los registros médicos de la época. En el libro de consultas del doctor Ernesto Saldíar Quirós, doctor en San Andrés, tiene registrado un ingreso con fecha del 23 de noviembre de 1881, que es alrededor de 8 meses después de la desaparición de Dolores. La entrada informa sobre la visita de Augusto Romero, quien pide tratamiento para una mujer que se niega a alimentarse y ha desarrollado llagas por permanecer inmóvil por un tiempo excesivo. El médico registró que no le fue permitido hacer un examen directo a la paciente y que el hacendado sostenía que ella era una pariente lejana con dificultades mentales. El médico le recetó varias medicinas y consejos, pero manifestó su inquietud por no poder llevar a cabo una evaluación apropiada. En una nota al margen, añadió: «Lo que le sucede a esta mujer me preocupa». Cuando le pregunté al señor Romero cuánto tiempo duraría su condición, él fue evasivo. Trataré de enfatizar en una. Visita en persona durante mi siguiente visita a la hacienda. No existe evidencia de que el doctor Saldíar hará la visita mencionada. En realidad, el médico murió inesperadamente el 3 de enero de 1882 por un accidente. Se cayó del caballo que montaba cuando volvía de ver a un enfermo, según consta en el registro parroquial. Investigadores contemporáneos han indicado que la muerte de esta persona ocurrió en circunstancias poco claras y al mismo tiempo que otros eventos, lo que sugiere una posible relación con sus esfuerzos por investigar el caso de la misteriosa paciente en la granja. Algunas pistas acerca de su carácter y posibles motivos se pueden encontrar en las cartas personales de don Augusto Romero, que fueron halladas entre los documentos que sus descendientes dejaron a la Biblioteca Palafoxiana en 1959. En su correspondencia con otros ascendidos, Romero se muestra como un individuo obsesionado por el dominio y la propiedad. En una carta muy significativa que escribió en febrero de 1881 a su amigo Ignacio Olivares Prado, dice: «He hallado, por fin, una solución a mi dificultad con la soledad. Yo tengo la posibilidad de ofrecerle el alivio económico que tanto necesita la madre de la chica,
quien está angustiada. Ella no tiene la capacidad de negociar condiciones, y yo lograré lo que he querido durante mucho tiempo. Esta carta, redactada solo un mes antes de que Dolores desapareciera, insinúa con fuerza que Augusto Romero tenía planeado algún tipo de acuerdo en el cual la joven estaba implicada. Lo más inquietante es su aparente indiferencia hacia el consentimiento de Dolores en este acuerdo, como si fuera una mercancía a ser adquirida más que como un ser con autonomía. Los datos financieros de la Hacienda, en parte conservados en el Archivo General del Estado de Puebla, demuestran que Concepción Mendoza tenía una importante deuda con don Augusto, al parecer por créditos que pidió después de la muerte de su marido. Una anotación del 20 de marzo de 1881, solamente 8 días después de que Dolores desapareciera, revela la anulación completa de esta deuda, que era una suma considerable de 300 pesos, equivalente a más de 2 años de sueldo para un empleado medio de aquel tiempo. En el caso de que no se hubiera hecho un último y macabro hallazgo, la historia de Dolores Vázquez podría haberse perdido por completo entre las brumas del tiempo. En el año 1968, mientras se realizaban labores de excavación para edificar una carretera que iría próxima a la antigua hacienda, los obreros hallaron una fosa improvisada con restos humanos. El doctor realizó el informe forense. Carlos Navarro Mendoza de la Universidad de Puebla estableció que los restos pertenecían a una mujer que tendría entre 20 y 30 años de edad y que habría muerto cerca de 80 años atrás. Un objeto hallado junto a los restos fue lo que interesó a los investigadores. Un medallón de plata con la fecha 123.880 y la inscripción DBM, justo un año antes de que Dolores Vázquez Mendoza desapareciera. De acuerdo con los registros parroquiales, Dolores solía llevar este medallón, que era un presente de bautizo de su padrino. Otro aspecto inquietante fue señalado por el informe forense. Los huesos de las muñecas y los tobillos presentaban marcas que indicaban el uso continuado de grilletes o restricciones parecidas. El cráneo también mostraba una fractura que, de acuerdo al análisis, habría sucedido perimortem, o sea, justo antes de la muerte. Estos descubrimientos indican que Dolores probablemente tenga un desenlace trágico, posiblemente tras un extenso lapso de cautiverio. Situar la fosa en tierras de la hacienda, pero a una distancia significativa de la casa principal, señalaría un esfuerzo intencionado de esconder el cuerpo y, por lo tanto, el delito perpetrado. A pesar de que los registros oficiales nunca establecieron una conexión formal entre estos restos y Dolores Vázquez, la concordancia del medallón, el lugar y la cronología sugieren con firmeza que se trataba de ella. En 1969, se archivó el caso de manera definitiva porque todos los posibles implicados murieron décadas antes. Lo que tenemos claro es que Dolores no apareció en marzo de 1881 y que su mamá saldó una deuda sustancial poco después, y que su hermano falleció mientras indagaba acerca de su paradero. Los testimonios, documentos y pruebas tangibles indican que fue entregada como pago a don Augusto Romero, quien la retuvo en su hacienda durante un tiempo indefinido hasta que falleció. La historia de Dolores Vázquez Mendoza nos evoca los sombríos hechos de una era en la que las mujeres podían ser tratadas como propiedad, donde la pobreza económica podía conducir a decisiones impensables y donde el poder la riqueza permitía que ciertos hombres perpetraran atrocidades sin temor a las consecuencias. En 1970 se derribó totalmente la antigua hacienda La Esperanza
para dejar espacio a las modernas actividades agrícolas. No obstante, la población de la ciudad Cerdán todavía menciona lamentos extraños que se oyen en las noches de marzo, particularmente alrededor del día 12. Algunos sostienen que es el espíritu de Dolores, aún intentando conseguir la libertad que le fue quitada. Algunos proponen que podría ser el remordimiento de una madre, que tomó una decisión que no se puede perdonar, o tal vez el eco de un hermano que falleció tratando de hacer justicia. El caso de Dolores Vázquez Mendoza sigue siendo uno de los relatos más preocupantes sobre la oscuridad que a veces reside en el corazón humano, sin importar cuál sea la verdad. Un recordatorio de que los auténticos horrores no son los que acechan durante la noche, sino los que se ocultan a plena luz del día tras las convenciones sociales y las fachadas respetables. En el mes de octubre del año 1968, Gabriela Montero Romero, bisnieta de don Augusto, entregó a la biblioteca palafoxiana un cofre con documentos de su familia que halló en el ático de su hogar en la capital mexicana. Un diario que se supone que fue de Marta Castillo Durán, la ama de llaves de la hacienda entre 1880 y 1890, estaba incluido entre esos documentos. Las entradas del diario son breves y tratan principalmente sobre las tareas del hogar, pero entre abril de 1881 y enero de 1882 se mencionan varias veces a la inquilina del ala. Y las indicaciones concretas acerca de su cuidado. El 3 de mayo escribió: «El Señor sostiene que únicamente yo tengo que proporcionarle los alimentos, y solo cuando Él se encuentra presente». Una anotación especialmente reveladora, con fecha del 15 de julio de 1881, dice: «Hoy la vi hablando sola otra vez y repitiendo nombres. Cuando lo mencioné, el Señor se enfadó y me mandó que no escuchara jamás sus delirios. Me cuestiono si fue prudente decirle que trató de quitarse la vida con el cuchillo que dejé sin cuidado, con el alimento». Estas anotaciones corroboran que una mujer permaneció en la hacienda después de que Dolores desapareciera y que su presencia se mantenía oculta bajo las rigurosas órdenes del hacendado. Al referirse al intento de suicidio, se da a entender el estado de desesperación en que habría caído la prisionera. Además, el diario de Marta Castillo menciona que un hombre a quien ella identifica como su hermano la visita hacia finales de agosto de 1881. Hoy volvió a venir el joven que afirma ser hermano de la señorita. Felipe y Miguel lo escoltaron hasta el exterior después de que estuvo en la propiedad. El señor está inquieto. Ha prohibido de manera total cualquier acceso al ala este y ha solicitado que se incremente la vigilancia. En una entrada del 3 de febrero de 1882 se hace la última referencia a la cautiva misteriosa. El médico llegó de manera urgente anoche, pero ya era muy tarde. Finalmente, la fiebre y su negativa a ingerir alimentos durante semanas tuvieron consecuencias. El Señor mandó que todo se administrara con la máxima confidencialidad. Antes de que el sol saliera, Miguel y 2 peones que llegaron de otra hacienda se hicieron cargo del asunto. Que Dios tenga compasión de su alma, sin importar cuál haya sido su pecado. Esta entrada es contemporánea con el descubrimiento de los restos cerca de la hacienda y sugiere que Dolores murió tras unos 11 meses de cautiverio, aparentemente a causa de una combinación de enfermedad e inanición voluntaria. Además, señala que don Augusto Romero, probablemente por miedo a las repercusiones, tomó precauciones para ocultar su muerte, legales o sociales si se revelaba lo que había hecho.
Lo que hace este caso especialmente espeluznante no es únicamente el supuesto pacto entre don Augusto y Concepción Mendoza para ceder a Dolores como pago de una deuda, sino la fría premeditación con la que se ejecutó. Las cartas de Romero indican que había estado organizando la adquisición de Dolores durante un tiempo, aprovechando la debilidad económica de la familia. Un artículo del periódico de Puebla, del 15 de abril de 1881, después de un mes de la desaparición de Dolores, se menciona con brevedad que doña Concepción Mendoza, viuda respetable, ha manifestado su deseo de mudarse a la Ciudad de México para vivir con una prima lejana. No obstante, los datos parroquiales y municipales no muestran pruebas de que Concepción dejara San Andrés. Esta aparente contradicción parece indicar un esfuerzo por elaborar una coartada o una justificación para su súbita mejora económica y para distanciarse de la comunidad que podría poner en duda la fuga de su hija. En el archivo parroquial se encuentra una anotación del padre Morales, fechada en julio de 1881, en la que expresa su inquietud por los cambios ocurridos en Concepción. La señora Mendoza, que antes era tan comunicativa y devota, ahora apenas habla al confesar. En sus ojos se refleja un pesar que trasciende el duelo común. Cuando traté de preguntarle acerca de su hija, se persignó varias veces y afirmó que existen pecados que Dios no tiene la capacidad de perdonar. Su estado espiritual me preocupa enormemente. Esta observación indica que Concepción, a pesar de los beneficios materiales que recibió, sintió un intenso remordimiento por sus actos, un remordimiento que la perseguiría hasta su fallecimiento 6 años más tarde. La muerte temprana de Joaquín Vázquez, que ocurrió poco después del inicio de su investigación privada sobre el paradero de su hermana, tiene todos los rasgos de un asesinato encubierto. A pesar de que el informe oficial señaló a los asaltantes de caminos como responsables de su muerte, una práctica que no era rara en ese entonces. El hecho de que haya coincidido temporalmente su interés por el ala este de la hacienda y su intención expresada de enfrentarse a don Augusto, indica con mucha fuerza que fue eliminado para mantener el secreto. Una carta hallada entre los bienes de Miguel Fuentes, el capataz, durante su arresto en 1893, brinda mayor claridad sobre este asunto. La misiva redactada por don Augusto el 1 de septiembre de 1881 tiene instrucciones reveladoras, aunque encriptadas. Es necesario resolver inmediatamente la cuestión que discutimos. El joven Vázquez ha sido excesivamente insistente en sus investigaciones. Verifica que se vea como un acto de bandidos o como un accidente. Se te recompensará de manera generosa por tu discreción en este asunto, al igual que en el anterior. Esta carta, que Miguel parece haber guardado como una especie de seguro, conecta a don Augusto directamente con la muerte de Joaquín y corrobora que fue un acto premeditado para silenciar sus pesquisas. Lo que tal vez es más inquietante de todo el caso es la absoluta impunidad en la cual estos delitos se realizaron. Hasta su fallecimiento en 1889, don Augusto Romero no solo nunca fue objeto de una investigación formal, sino que además continuó siendo un personaje respetado en la sociedad poblana. Los datos históricos indican que, incluso por sus aportes al desarrollo agrícola de la zona, obtuvo distinciones del gobierno de Porfirio Díaz. Esta impunidad ilustra las significativas desigualdades de género y socioeconómicas del período. Aunque Dolores no pertenecía a los estratos más bajos, una joven como ella era capaz de ser efectivamente vendida y mantenida en cautiverio sin la intervención de las autoridades,
Su libertad y su vida eran menos valiosas que una deuda económica, al menos para quienes tenían el poder de determinar su destino. El caso de Dolores Vázquez Mendoza ha sido estudiado en diversos trabajos académicos en los últimos años, especialmente desde enfoques relacionados con la historia social y el género. En 1984, la historiadora Luisa Martínez Robles, quien es parte de la Universidad Iberoamericana, publicó un análisis detallado titulado Mujeres como moneda, transacciones humanas en el México de Porfirio Díaz, siendo el caso de Dolores uno de los más relevantes. La doctora Martínez sostiene que el caso Vázquez Mendoza representa una práctica que probablemente sea más frecuente de lo que indican los registros oficiales. La transferencia de mujeres como método para saldar deudas o pagar, en situaciones donde el estatus legal y social de las mujeres era principalmente el de propiedad, ya sea por parte de los padres, esposos o acreedores. Eduardo Velázquez Mateos, el historiador, en su trabajo. La obra Justicia y Poder en el México Rural del siglo XIX, editada en 1991, analiza la función de las autoridades locales al ocultar el caso. Velázquez sostiene que el juez Enrique Jiménez y el alcalde Sebastián Alvarado probablemente recibieron algún tipo de compensación para cerrar el caso rápidamente, presentando como prueba la mejora repentina en la calidad de vida de ambos funcionarios después de la desaparición de Dolores. El caso ha servido como inspiración para crear obras de arte y literatura, aunque la novela El silencio de Dolores, escrita por Mercedes Villarreal y publicada en 1975, incluye componentes ficticios, se fundamenta libremente en estos sucesos. En el año 2008, Gabriel Rojas Pérez, el pintor, exhibió una serie de óleos llamada Habitación Cerrada, que fue inspirada de manera directa en el encierro de Dolores, en la sección oriental de la hacienda. Tal vez lo más perturbador del caso de Dolores Vázquez Mendoza no son únicamente los hechos en sí, sino lo que estos muestran acerca de la naturaleza humana y las estructuras sociales que posibilitaron estas atrocidades. Este caso nos hace recordar que los auténticos monstruos no son seres de origen sobrenatural, sino individuos comunes que tienen la capacidad de llevar a cabo acciones increíblemente crueles bajo ciertas circunstancias. El terrateniente que la mantuvo prisionera, la madre que vendió a su hija, el capataz que cumplió las instrucciones de asesinar a un joven en busca de la verdad. Y los funcionarios que hicieron la vista gorda ante estos delitos, todos pertenecían a un sistema social que valoraba el dinero y el poder antes que la vida de los seres humanos, particularmente la de las mujeres. De este modo, el cuarto del ala este en el que Dolores vivió sus últimos meses se transforma en un símbolo potente, un lugar físico de reclusión que representa las restricciones sociales, económicas y de género que mantenían a las mujeres de aquel tiempo atrapadas. Los nombres que se repiten sin cesar, las marcas en las paredes, el lugar oculto bajo el suelo en el que tal vez buscaba alguna forma de refugio o huida. Todo se refiere al sufrimiento de una mujer convertida en objeto y su batalla por preservar su humanidad en situaciones que deshumanizan. La última indignidad, que es la negación de su libertad y de su vida, así como de su fallecimiento, memoria y cualquier tipo de justicia o reconocimiento, es simbolizada por la fosa anónima en la que finalmente fue enterrado su cuerpo, alejada de cualquier cementerio consagrado o rito funerario apropiado. Y, sin embargo, de manera paradójica, es exactamente este intento de borrarla por completo lo que ha mantenido su historia. Si don Augusto no hubiera procurado encubrir sus delitos con tanto esmero,
Si Miguel Fuentes no hubiera conservado esa carta que incriminaba a alguien, o si Marta Castillo no hubiera mantenido ese diario discreto, la historia de Dolores se habría esfumado del todo, como sucedió con muchas otras víctimas de situaciones parecidas cuyos nombres y padecimientos han caído en el olvido. El medallón, que lleva las iniciales de VM y fue hallado junto a sus restos, se transforma de esta manera en un poderoso memento. Mori, un recordatorio no solo de la vulnerabilidad de la existencia humana, sino también de la tenacidad de la memoria, incluso ante los esfuerzos más decididos por eliminarla. 8 décadas tras su fallecimiento, ese pequeño objeto de plata posibilitó que Dolores fuese finalmente reconocida y que su historia se narrara. Además, se logró cierta justicia en forma de verdad histórica. La historia de Dolores ha sido integrada por la comunidad de Ciudad Cerdán, antes conocida como San Andrés Chalchico-Mula, a su identidad como colectivo. En el cementerio de la localidad, donde se puso una placa conmemorativa en 1970, se lleva a cabo una breve ceremonia todos los 12 de marzo, desde 1970, fecha en la que falleció. El proceso de inscripción es sencillo. En homenaje a Dolores Vázquez Mendoza, 1859 a 1802, y su hermano Joaquín, 1855 a 1881. Que su historia nos haga recordar la justicia y la verdad como algo valioso. A pesar de ser sencilla, esta celebración anual significa un acto simbólico de reparación y el reconocimiento público de una injusticia que las autoridades de aquel tiempo no pudieron o no quisieron remediar. Además, funciona como un recordatorio de las repercusiones de tratar a las mujeres como objetos y de la desigualdad social, cuestiones que, lamentablemente, continúan siendo significativas en nuestra sociedad actual. El caso de Dolores Vázquez Mendoza está conformado por documentos, testimonios y evidencias físicas que lo convierten en un expediente histórico que no puede ser analizado de manera simplista. En esta historia, no existen héroes perfectos ni villanos unidimensionales, sino personas, humanos complejos que funcionan bajo la presión de factores económicos, sociales y psicológicos particulares. Por ejemplo, Concepción Mendoza aparece al mismo tiempo como víctima y como autora. Una mujer viuda, en una sociedad dominada por los hombres y ante la ruina económica, toma una decisión que es moralmente censurable, pero que se entiende dada su desesperación y las pocas alternativas a las que tenía acceso para una mujer en su situación durante ese tiempo. Su arrepentimiento posterior, que se observa en los relatos de Elena y el padre Morales. Rojas indica que nunca se repuso del todo del trauma de su propia elección. Don Augusto Romero ejemplifica una manera deliberada y malvada. Sus cartas muestran a un hombre que cosificaba a las mujeres por completo, considerándolas como objetos para ser comprados, en lugar de seres humanos con voluntad propia. Su riqueza y posición social le otorgaban un poder casi absoluto en su ámbito de influencia, el cual utilizó aparentemente sin compasión ni ética hacia aquellos que consideraba. Menores. Joaquín Vázquez se presenta como un personaje de manera trágica, heroico. El hermano que se opuso a aceptar la desaparición conveniente de su hermana y continuó buscándola hasta que le costó la vida. Sus cartas y su diario nos muestran la angustia y determinación que tenía, además de la frustración que sentía por confrontar un sistema establecido para resguardar a los poderosos en detrimento de los vulnerables. Y por último, Dolores misma, de quien no se conserva la voz directa en los registros históricos, pero cuya presencia se siente con fuerza a través de las marcas en los muros,
las historias de sus quejas, el medallón al lado de sus despojos y la huella permanente que su historia ha dejado en la memoria colectiva. Con estos fragmentos, podemos vislumbrar cómo una joven lucha por preservar su humanidad e identidad en condiciones creadas para eliminar ambas. En un sentido más general, la historia de Dolores Vázquez Mendoza nos enfrenta a cuestionamientos difíciles acerca de lo que es la maldad humana y las estructuras sociales, que favorecen o limitan nuestras decisiones morales y la vulnerabilidad y resistencia del espíritu humano ante condiciones extremas. Además, nos hace recordar que la historia que sabemos es solo un pequeño porcentaje de lo que verdaderamente pasó, filtrado por los sesgos y restricciones de los registros que han perdurado. Sombras que cubren partes de esta historia, las circunstancias, los pormenores del pacto entre don Augusto y Concepción, las vivencias específicas de sufrimiento durante su cautiverio. De su fallecimiento, tal vez nunca sean totalmente esclarecidas. No obstante, estos espacios de incertidumbre y estas grietas en la narrativa histórica también nos incitan a pensar y a ponernos en el lugar del otro con imaginación, a contemplar las vidas y los padecimientos de quienes han sido silenciados por el tiempo y los sistemas de poder. Finalmente, el hecho de que la historia de Dolores Vázquez Mendoza sea tan perturbadora no se debe únicamente al horror de su circunstancia específica, sino también a la conciencia de que situaciones parecidas sucedieron y aún suceden en distintos contextos y periodos. Aunque cambian los nombres, las ubicaciones y los pormenores, las dinámicas esenciales de poder, deshumanización y vulnerabilidad continúan vigentes, lo que nos recuerda que la habilidad para ser crueles e injustos es algo permanente en la experiencia humana. Y no obstante, la aptitud para recordar, empatizar y buscar la justicia también se mantiene, como lo evidencian las iniciativas de Joaquín para hallar a su hermana, la conservación de documentos y investigaciones de historiadores actuales, declaraciones de personas como Marta Castillo y la celebración que hace cada año la comunidad de Ciudad Cerdán. A pesar de que estos actos de memoria y reconocimiento no tienen la capacidad de modificar el pasado, nos brindan una vía simbólica para repararlo y nos hacen recordar nuestro deber como colectivo, hacer frente y oponernos a las injusticias actuales. Una anotación corta y misteriosa en el registro parroquial de San Andrés, datada el 27 de febrero de 1882, contiene lo siguiente: El Padre Morales. Hoy reza por el alma de quien no tuvo una tumba consagrada. Que Dios le brinde la paz que no tuvo en vida. De acuerdo con el diario de Marta Castillo, la fecha corresponde aproximadamente con el tiempo en que Dolores falleció, aunque no la nombra específicamente. Esta modesta acción de reconocimiento, escondida en los márgenes de un registro oficial, podría representar nuestra propia postura ante relatos como el de Dolores, testigos lejanos pero no indiferentes, que no pueden revertir lo sucedido, pero resueltos a no perder la memoria. Así, la habitación del ala este, cuyas paredes están llenas de nombres repetidos sin cesar, se transforma en una metáfora de la capacidad que tiene la memoria para combatir el olvido. Cada vez que se repiten los nombres de Joaquín, Mamá o Dolores, se está llevando a cabo un acto de resistencia contra la aniquilación, una afirmación constante de identidad y conexión humana ante situaciones creadas para eliminar ambas. Y tal vez esta es la auténtica esperanza y el verdadero horror que nos brinda la historia de Dolores Vázquez Mendoza. El reconocimiento simultáneo de la capacidad humana para el testimonio valiente y el silencio cómplice.
la memoria persistente y el olvido conveniente. Así como para la crueldad más absoluta y la resistencia más obstinada. En la lápida del cementerio de Ciudad Cerdán, debajo de los nombres de Joaquín y Dolores, hay una línea más que refleja esta dualidad. Su historia continúa, aunque sus voces fueron calladas,